días. ¿Me escuchan bien? Good afternoon. Can you hear me well? Bienvenidos a todos. Si están Welcome, everyone. nosotros que suenan los aparelhos, tenemos traducción para inglés. Welcome, everyone. We have interpretation service into English. Y para los que están con nosotros en Zoom, For those people who are watching us from Zoom, there's interpretation service. esta es una sesión que tenemos mucho gusto en This is a session juntamente that entre we're working together. Sustainable Development, It's a pleasure to have this los millennials session y co-hosted muchos by otros the socios Millennials Movement and Action for Sustainable la posibilidad Development. de trabajar conjuntamente. It's great to have the possibility of working together. Este momento, como lo saben, es un momento de As you know, right now la importancia de los is a very important la cuestión moment del proceso de cambio climático. Estamos también we are in the process of meetings related to de tracer climate change. diálogo, el lenguaje de derechos humanos también en It's a pleasure EC del COP. to be here at the COP26 como Action for Sustainable Development tenemos una red global and in Action for Sustainable Development. de grupos comunitarios Have a global network, gestión de desarrollo sostenible. and it's a pleasure to work in different projects Un trabajo que of sustainable development. muchas comunidades que no se escuchan en este proceso. This is a work that we do with lots of communities. Una campaña en este momento de Unmute a COP para que We have the Unmute campaign at the los que moment. no están aquí, no están presentes, pueden estar There are some people, escuchados. since we have Zoom service, tenemos some people who are not in situ muy diverso, can con participate. grupos que están trabajando a través de América Latina, We have lots of groups working throughout de los Latin America activos en el Acuerdo de Escazú y con la CEPAL. Y para and moderar also with the ECLAC. ahora a través de Zoom, espero que tenemos nuestra We're colega working through Zoom, en el Zoom que va a presentar un poco el panel. Muchas and she's going to introduce seguimos por Zoom. the Los- panel. Hello, everyone. Can you hear me? Hola a todos, ¿pueden escucharme? Yes, sí, sí. Awesome. Thank you very much. Here today, my name Muchas is gracias. Rosario Mi Díaz nombre es Garavito. I'm from Rosario Peru. Díaz Garavito, soy de Perú. I'm the founder and executive director of the Soy Millennials la Movement. fundadora y secretaria Nice to be del with you Millennials today Movement. and to Es un be placer estar aquí sharing con with you ustedes this amazing y space and also compartir supporting esta información y this también conversation regarding the estar Escazú Agreement, apoyando esta a very información important sobre el regional acuerdo tool and Escazú, agreement que that es we have un in the acuerdo region regional to muy contribute not importante only with the que protection of contribuye no climate change solo a la defenders, protección de los but defensores del cambio also to climático, contribute sino que también with the development of contribuye our communities, of al our region. desarrollo de So I think nuestras comunidades y space is going nuestra to be quite región. fruitful. And Creo que esta va a ser una today sesión I muy have fructífera the pleasure to have great speakers and people y who es un have placer been presentar a working 3 in the oradores y fields, that oradoras have been ahora que working han in estado different trabajando spaces, en distintos campos, en contributing distintos with the espacios, implementation, the contribuyendo and the a la ratification implementación y la ratificación of this regional tool that de we have. esta herramienta regional con la que contamos. From the civil society, from the youth Son side, personas de la from sociedad the civil, de territories, distintos sectores our de los defenders, and territorios also allí, de from nuestros defensores the que United trabajan en el Nations, campo, from the también de Regional las Economic Naciones Unidas Commission y of de the la United Comisión Nations, Regional ECLAC, Económica
who's la the secretariat CEPAL of de las this Naciones process. Unidas, Today, I'm que very honored es to be sharing this secretariado de space este, with como these secretaria de este people who proceso. Es un placer para mí compartir doing este an espacio amazing con estas contribution personas que to this están haciendo process. contribuciones increíbles dentro de este proceso. So right now, I'm going to introduce you to Voy our entonces a panelists. presentar a nuestros panelistas. In the first space, we have Mr. Primeramente, Miguel contamos con la presencia de Miguel Guarimañez. Guimares, He is member quien of es AIDESEP. miembro de AIDESEP. Also, we have Laura Serna. También contamos con la presencia de Laura She is Serna. member. I'm sorry. She is a youth champion for Escazú Es from Colombia. una líder juvenil de Colombia. Also, we have today Asimismo, contamos Mrs. Natalia con la Gomez. presencia de Natalia Gómez, She is the representative, the elected quien es representative of the la regional representante mechanism elegida del for mecanismo the public participation regional on para the la Escazú participación agreement pública process. del proceso del Acuerdo de Escazú. And we also have Mrs. Marina Casas. She is the También climate change. Marina She's a Casas researcher es una from the investigadora climate change de la unit at the de la unidad de UN cambio Economic Commission climático for the en Latin la American and Comisión de las Caribbean Naciones region, Unidas, ECLAC. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. So as you know, this space is hybrid. Como It's a hybrid saben, event. este es un It's a espacio hybrid space. híbrido, es So un we will have evento 3 people híbrido, joining us from the así que ground. contaremos con la And presencia we de 3 also personas will que estarán have some in people situ joining allí en from Glasgow y otra gente que se unirá a esta from the Zoom reunión channel. So on the Zoom a channel, we will través have del Laura, canal de who's Zoom. Y en connected. el canal de And Zoom also I está will Laura, be que ya está here with you, conectada, y también yo estaré contributing to aquí this con space ustedes online, actually from contribuyendo a Peru, este and Laura espacio from online. Colombia. En realidad yo estoy en Perú y Laura en Colombia. So I would like everyone to give a round of applause Así to que our démosle amazing un panelists. aplauso a nuestro panel. Impresionante. Thank you very much. So now Muchísimas I'm very gracias. glad to be here. I'm Ahora very glad to be querría with contarles Oli. que estoy I'm very muy glad to be with contento all de the estar people who's aquí, de estar connected con online, but Oli also y con toda offline. la gente conectada And something that online I y want también to in situ. share with you today Algo que querría compartir con ustedes is this following questions. hoy We have been es thinking las about climate change. siguientes We have been preguntas. Hemos thinking estado about pensando how en we el can cambio switch climático these y patterns, how we en can cómo have these cambiar radical changes. estos patrones, estos However, cambios even though radicales. we are Sin having or embargo, putting our eyes at COP26, aunque one of the estamos main things enfocando la atención is en la that in the case COP26, of the Latin una de las American and the principales Caribbean cosas region, es que en el caso de we within the region or Latinoamérica y other el region, we have Caribe, some of nuestra the countries región, that will be the most contamos con impacted algunos de los because of países climate change. que van a ser más However, impactados the por el Latin cambio American and the climático. Caribbean region Sin is the embargo, la deadliest región de region Latinoamérica y el for Caribe environmental es la defenders. peor In región this para los scenario, the defensores Escazú de Agreement becomes cambio in a key climático. tool in Este order to move acuerdo forward Escazú se for convierte entonces en algo not muy only importante para defending our avanzar, defenders, no the people solamente who's defendiendo a taking care los of us and protecting us defensores, from climate gente que nos change, está but protegiendo also del cambio advance climático, with these sino tools asimismo and avanzar gracias policies a estas that can herramientas y ensure the políticas access to para climate justice garantizar el acceso a in la hand justicia with the access to climática information, and mano a mano also con el in acceso a hand la with the información active y también participation of mano a people mano con la and participación the activa protection of the human de la rights of our gente para la defenders. protección de los derechos humanos So de nuestros I would defensores. like to call for this first call to Querría Mrs. entonces Marina, darle la palabra that a la is señora joining us Marina, from ECLAC quien nos va a to hablar this session. desde Marina, la welcome to CEPAL this de las space. Naciones Unidas. Marina, muchas gracias. Bienvenida a este espacio. I'm making these pauses because I have here the interpretation. Estoy So, haciendo unas pausas porque también estoy escuchando la interpretación simultánea al mismo tiempo. But Marina, welcome to this space. Marina, And welcome and bienvenida. thank you for joining us. Muchas My gracias first por question unirse would a be, esta reunión. Mi what primera is the pregunta current será la state of the siguiente. Escazú ¿Cuál Agreement es el at estado this moment? actual And del what are the Acuerdo next Escazú steps en la actualidad? ¿Y cuáles son los within the próximos process? pasos
dentro del And proceso. then can you relate this Y also with asimismo, the podría importance relacionar of the esto COP26 con la with the importancia de la process of the Escazú agreement? COP26 y el proceso del Acuerdo de Escazú. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Rosario. Shall I speak Thank you very much, both? Rosario. Okay, so I will speak in Spanish. Thank you, Rosario. Thank you, everyone. It's a pleasure. Es un gusto Muchas estar gracias. aquí con todos y todas ustedes. It's a great pleasure to be here Y a with propósito you. de lo que comentaba Rosario, And el estado ahora mismo del Rosario was telling sabiendo about que the está abierto Escazú a los Agreement, 33 países de América Latina y el Caribe, tenemos countries of Latin America and 4 the países Caribbean. que lo han firmado y There 12 are- ratificaciones. Con We 11 have 12 ratificaciones, el acuerdo ratifications entraba en vigor and y entró en then vigor este año, the el 22 de abril, con motivo del agreement enter into force. logro para la región y también es el resultado de And trabajo por parte de diferentes actores y de la sociedad civil en particular, ¿no? Estas 12 unfortunately, the interpreter cannot hear very well. Okay, I think they cannot hear me very well. I'm sorry. Should I speak slower? Okay. I think there's a loop, unfortunately. Okay. It's a Every time I speak, I stop listening to the speaker. Okay, okay. Then, estas 12 ratificaciones pertenecen a So these 12 Antigua y ratifications Barbuda, Argentina, belong Bolivia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Guyana, Ecuador, México, Nicaragua, Mexico, Panamá, and Panama, St. Kitts and Nevis, Santa Lucía, and Uruguay. and also Uruguay. A nivel general, este es el estado, sabemos que We know this is the state. fue adoptado en Escazú, ¿no? En Costa Rica en 2018, con lo cual de 2018 This started in Costa Rica in 2018, actual ha habido and right now there's been great advances. This is the last de la agreement Convención de that is the result of the Rio que lo había también conference. comentado Rosario, el tema de Rosario was talking about this too. las defensoras y los defensores ambientales. Y también para vincularlo con la pregunta Also, to link this to the question that was placed to me. a nivel de la COP, ¿no? Sabemos que el acuerdo tiene diferentes artículos y uno de los más importantes, ¿no, es there are many articles here, a las partes, and one of the things is that encourages the different parts para fortalecer la educación en cambio climático, to strengthen education. Crear conciencia. Unfortunately, the interpreter cannot hear en temas ambientales y tener acceso a la información. Con lo cual, en el marco de las COPs, ese es el impulso que puede dar el acuerdo de Escazú, ¿no? También el artículo 6 habla, article number 6. Habla sobre el acceso a la información. Article 6 talks about access to information. Voy a pasar la palabra para no extenderme, pero digamos que el acuerdo de Escazú es un paraguas, ¿no? Esa sería la idea general, un marco en el que realmente entrarían diferentes temas, no solo el tema del acceso a la información, sino que también el mismo tratado nos da la opción también de medir, ¿no? The same agreement also measures un poco todo, ¿no? Como un marco de acción is a framework for action, los derechos humanos en temas del acceso al and it has to do with human rights. Unfortunately, the interpreter seems to be in the same channel as the speakers. Just to comment, I think we are hearing the interpreter in the different English and Spanish channels. Estamos escuchando al intérprete en el mismo canal que los oradores, lamentablemente. But I think we can fix it from the Zoom and over there with the team of Action for Sustainable Development.
Okay, so awesome. So I just went to okay, so please, Clara, just to continue with the panel, Clara, can you help us by assigning Sebas as an interpreter? Awesome. If you want to hear the interpretation in Spanish, please be sure that the bottom on the interpretation channel it's on the sign ES or Spanish. And if you want to hear the panel in English and you're connected through Zoom as well, you can keep the interpretation off, or you can also check the little option that says English. Thank you very much. And let's continue with this. This is the nice thing about being in these hybrid events. And, you know, we have to still deal with this technology, but fortunately, we are all together in this joint space from different parts of the world, contributing with this regional agenda and the climate change conversations. So thank you very much, Marina. And I think the process for the climate, for the Escazú agreement is looking good somehow. Then we already have these countries that have ratified the agreement, and then we are going to move forward for the implementation. So my next question in this case will go for Natalia. Natalia, welcome to this space. Thank you for joining us today and for being doing the work you are doing on ground within civil society. My question for you would be, which ones are the functions of the regional public engagement mechanism? This is something that perhaps is not very known by different people, but the Escazú agreement has a public engagement mechanism that was accompanying the whole process since the beginning. So what is this space and how this allows the participation of the different stakeholders on the follow-up process of the agreement? Gracias Rosario por la invitación y por la pregunta. Sí, pues Escazú es un tratado que no solo ha marcado una diferencia por la protección, digamos, que ofrece a los defensores y el marco en torno a la democracia ambiental de la que habló Marina, pero creo que también ha marcado una diferencia por cómo se construyó y cómo la participación del público fue esencial para construir Escazú. Y creo que ese es un tema aún más importante estando aquí en una COP en la que hemos visto tantas restricciones para el acceso de la participación, digamos, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas. Entonces, creo que es súper importante recordar Escazú y recordar este precedente y recordar que dentro de Escazú hay un artículo específico que habla de que los países que han firmado Escazú también deben promover la participación ciudadana en las negociaciones internacionales en materia ambiental, así como también existe una provisión parecida en el Acuerdo de Aarhus en Europa. Entonces tenemos varios países acá que tienen esa obligación. Entonces creo que es algo que también quería comentar, pero volviendo nuevamente a la participación del público, dentro de la negociación de Escazú, obviamente siendo un tratado que trata acerca de los derechos de las personas, una parte muy importante fue que ese tratado se construyera con la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas y los pueblos y los defensores de la región. Entonces los países adoptaron unas modalidades de participación del público que han sido muy reconocidas porque son unas modalidades progresivas y que han permitido que hasta este momento el público tenga una participación directa. Una de esas modalidades fue la que tú mencionaste del mecanismo público regional, que es básicamente un registro web que maneja CEPAL como la Secretaría, en la que cualquier persona interesada en Escazú, en la región o en otras regiones, se puede suscribir y empieza a recibir toda la información. Ese mecanismo también permitía que cuando habían las reuniones de negociación, las personas pudieran seguir las negociaciones de manera virtual o pudieran registrarse, acreditarse y participar de manera presencial, si así lo podían hacer. Y con base en ese mecanismo del público, también se hizo una elección de 6 representantes a nivel regional para tener un diálogo directo entre la mesa directiva de Escazú, constituida por unos países, y el público en general. Una de esas representantes soy yo, pero pues también tenemos colegas de Chile, de Argentina, de México, de Santa Lucía y de Jamaica.
Esas son algunas de las modalidades de participación. Otra de las modalidades que también permitió Escazú es que el público podía llevar propuestas directas a la mesa de negociación. Teníamos una silla en la mesa de negociación con un micrófono y podíamos llevar nuestras propuestas de manera directa, y cuando alguna de esas propuestas era apoyada por uno de los países, esa propuesta se llevaba al texto de negociación, que creo que también ha sido una modalidad muy importante porque permitía que las propuestas del público estuvieran en la negociación a la par con las de los estados, y le daba mucho más chance al público de poder, digamos, expresar sus prioridades y poder trabajar con los estados para lograr esas prioridades. Entonces, esas son solo algunas de las modalidades del público, pero creo que así como hablamos, digamos, mucho de los estándares que ha marcado Escazú y de lo que propone Escazú como un marco regional para fortalecer la democracia ambiental en la región, creo que también el tema de la participación y cómo Escazú ha logrado tener estas modalidades de participación que esperamos que en esta nueva etapa de implementación obviamente se mantengan y se fortalezcan cuando ya estemos el próximo año en la primera COP de Escazú. Creo que es un precedente muy importante y que en el marco, digamos, de esta COP es un precedente que vale la pena mirar para ver, digamos, cómo ese precedente que ha marcado Escazú también puede contribuir a que en las conversaciones del clima se acaben tantas restricciones para la sociedad civil y podamos fortalecer la voz de la sociedad civil. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Oh, I'm sorry, I'm speaking in Spanish. I'm sorry. Let's go back to English so we can help also the interpreter. Thank you very much, Natalia, for this amazing response. And we are actually looking forward for this first conference of parts of the Escazú Agreement. I think this space will be great, and spaces such as the mechanism really allow different stakeholders not only to follow up, but also have a say in the negotiations. So I think it's a great space for this process. Next, we have actually someone that is working from the territories, that is in the front lines with the defenders. We have Mr. Miguel Guimaraes. He's from Peru. He's from the IDESEP organization that is also part of the COICA networks and the program of environmental defenders from COICA. And one of our questions is, we have been hearing a lot the different struggles that environmental defenders have gone through in their different territories. But you yourself have actually lived it, you have had this experience in your personal life. Please, can you share with us how it's been your experience as an environmental, but also in environmental defender and indigenous defender, and what are the different challenges you have had to go through on this or participating in your community on this role? Muchas gracias, buenos días. Agradecer a los organizadores de esta reunión y también los que nos escuchan en línea. Para mí es sumamente importante compartir la experiencia con ustedes, ¿no? Y también quiero agradecer a DAR por hacerme este contacto y estar presente aquí. No ha sido fácil llegar a la COP, pero hemos hecho un gran esfuerzo todos, creo. Voy a citarme un poco la experiencia personal en la lucha como defensor ambiental. Tenemos muchos obstáculos. Uno, la ley propia en nuestro país no existe específicamente que habla de defensores. Recién estamos en proceso de articular con el Estado a través de las experiencias vividas de manera personal por el trabajo que realizamos, ¿no? O hacer visible de las diferentes actividades que no respetan los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas. En este caso, agronegocios, narcotráfico,
para nosotros son motores de violaciones de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Porque cuando nosotros como defensor indígena hacemos las denuncias, muchas veces lo que pasa en nuestros países es que quedan archivadas, ¿no? Uno, porque el Estado, cuando haces la denuncia, te pide que identifiques a la persona, ¿no? ¿Quién te está denunciando? ¿Quién te está amenazando? ¿No? Y eso es complicado, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces, a pesar de las evidencias, estos casos no son resueltas, ¿no? En algunos casos, los líderes asesinados en el país, en mi país, Perú, más de 11 líderes asesinados por defender sus bosques, sus tierras. Todos los casos están siendo archivados, ¿no? Entonces, esto es una preocupación profunda que tenemos nosotros como defensores ambientales. Estamos en primera línea enfrentando todos los desafíos, ¿no? Sin una ley que nos respalde el trabajo que realizamos a nivel local. Entonces, yo también he tenido que vivir o sigo viviendo de manera personal esta situación, ¿no? Es difícil muchas veces cómo reaccionar, ¿no? Porque la misma institución, o en todo caso el Estado peruano, no garantiza los derechos que tenemos los defensores. Es complicado, ¿no? Nosotros denunciamos con pruebas. Por ejemplo, a mí me tocó vivir amenazas de manera directa en mi celular con personas descuartizadas, indicándome que si sigo haciendo visible la problemática de deforestación por expansión de monocultivos y el narcotráfico, me va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, con estas pruebas nosotros acudimos a las instituciones competentes que son las fiscalías ambientales, ¿no? Pero ya 8 meses de investigación y hasta ahora sin ninguna respuesta, ¿no? Y sigo inclusive recibiendo amenazas por todo el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces siempre he manifestado que yo soy una figura representativa para traer esta voz, pero detrás de nosotros hay también otros hermanos que están sufriendo la misma situación y están enfrentando el mismo problema, ¿no? Nosotros como organizaciones indígenas tenemos identificado inclusive dónde están estas personas, inclusive sabemos cuáles son las causas por las que están siendo amenazados, ¿no? Pero a pesar que tenemos esta información y compartimos con el Estado y con los gobiernos, o en todo caso con las instituciones competentes, muchas veces no hay acción inmediata por la situación que nosotros estamos enfrentando como defensores ambientales indígenas. Hemos tenido muchos diálogos con los ministros sobre la situación que estamos enfrentando, pero cuando nosotros aterrizamos a nivel local en las comunidades, la situación no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, se necesita realmente hacer un trabajo articulado, ¿no? Que tenga acciones inmediatas en el campo donde está la situación muy difícil, muy complicada. Inclusive en estos últimos meses nos están controlados con drones, con tecnologías. Wow. Nunca se ha visto esta situación crítico para nosotros por todo el trabajo que venimos realizando. Es difícil, por eso nosotros creemos que el acuerdo de Escazú es sumamente importante. Nuestro país no ha ratificado, ¿no? Creo que es una herramienta legal importante para lograr la justicia climática, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer y este espacio es un poco, sumamente importante para mí, compartir con ustedes y de manera directa, real, cómo estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? Quizás en estos espacios como la COT hay acuerdos de los gobiernos muy importantes, ¿no? Muchísimos años que vienen haciendo un esfuerzo, pero que este esfuerzo a nivel local, repito nuevamente, donde está la situación, donde está la problemática, no se resuelve. Esa es nuestra preocupación también, esta COP, ¿no? Miramos cifras de millones,
¿no? Pero no estamos haciendo nada respecto a las personas que estamos luchando día a día para hacer frente a esta situación que muchas veces destruyen nuestra naturaleza, destruyen el modo de vivir de un pueblo, ¿no? Contaminan los ríos, entonces no podemos estar callados, siempre tenemos que alzar nuestra voz y decir lo que está pasando, ¿no? Y decir lo que está pasando muchas veces tiene una consecuencia que es asesinato, que es amenaza, ¿no? Y lo peor de todo es que nosotros tenemos también una familia, ¿no? Pero esa familia es lo que en esta lucha no está considerado. Nosotros los afectados directos tenemos de repente un protocolo que nos garantiza el Estado peruano, pero que para nosotros es un documento que no sirve en la práctica. 8 horas de viaje para venir a hacer denuncia en la comisaría más cercana, ¿no? Y muchas veces hay líderes que han tenido garantías que otorga el Estado que han sido asesinados, ¿no? Por eso es que para nosotros es un documento que en la práctica no te va a salvar cuando hay un ataque inmediato, ¿no? Entonces es importante quizás a partir de la experiencia local que tenemos, ver cómo articulamos los diferentes espacios que ya existen, ¿no? El acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces son herramientas como paraguas regional que si se logra en algún momento articular el trabajo de manera directa con los defensores de bosques, de territorios, va a ser una herramienta súper importante, ¿no? Creo que en esa visión estamos trabajando, pero repito nuevamente, la situación, a pesar de los esfuerzos que hacemos en estos espacios, no ha cambiado. Sigue siendo fuerte la violencia, la amenaza, los asesinatos, ¿no? 11 líderes asesinados en este último año en Perú por simplemente defender sus territorios, ¿no? Eso es el pago que recibimos por hacer un trabajo en beneficio de la humanidad de manera colectiva en nuestros pueblos. Entonces, es muy difícil. Nosotros en AIDC tenemos una herramienta súper importante, ¿no? Donde permite identificar en dónde están estos líderes, ¿no? No solo en el tema de defensores, sino en el tema ambiental, ¿no? Entonces creo que AIDC tiene una experiencia muy importante porque es un sistema muy completa que no solo están identificando los defensores que están en primera línea y que están siendo amenazados. En algunos casos se ha identificado líderes asesinados, ¿no? Pero también las causas, ¿no? Y de los que están actualmente vienen amenazados, también cuál es su causa y por qué el Estado no actúa de manera rápida. Creo que sería un poco eso mi participación. La conversación la experiencia que tenemos es bastante, pero en estos minutos no podemos decir todo lo que quisiéramos decir, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho nuevamente a los organizadores por darme este espacio muy importante. Gracias. Thank you very much, Mr. Miguel. Muchísimas gracias, señor Miguel. It's been great to hear you and to know what is the struggles that you go through, to actually realize that we have someone from the territories that it's on the front line, that has personally been affected for these different actions of repression and criminalization for defending our planet, for defending our ecosystems in the region. So thank you very much and mucha fuerza para usted. Ahora pasamos, now we are going with our next panelist. I really thank for all your responses, but Laura Serna from Colombia, I don't know if we can see her on the screen. Perhaps we can also, pin Laura and as well on the screen so we can see her and we can know her. She's from Colombia. She's a young activist and she is being recognized as an Escazú Agreement champion last year. Laura, welcome to this space and thank you for being here.
Please tell us how is being the work on the territories as a youth champion. What are the processes or activities that you have engaged on during these past 2 years and even during the pandemic in order to promote the ratification of the Escazú Agreement in Colombia? And tell us how these or how those actions or those activities that you have delivered on ground can relate with the conversations at COP26. So thank you, and the floor is yours. Hola, un gusto para todos. Un saludo muy especial a Rosario, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el liderazgo de los jóvenes en asuntos ambientales en Latinoamérica y en el Caribe ha sido fundamental para todo el proceso que actualmente se vive, específicamente con el Acuerdo de Escazú. Los champions de Escazú solamente somos 5 privilegiados que representamos la voz de miles de jóvenes que alrededor de las regiones se dedican constantemente a la defensa del medio ambiente, a la defensa de los derechos humanos. En el caso de nosotros, nuestra labor se enfoca en poder dar a conocer el Acuerdo de Escazú en nuestros países, pero además de eso, en hacer una labor de manera regional, si se puede llamar de alguna manera, para que los estados se motiven a avanzar en sus procesos, ya sea de ratificación o de implementación del Acuerdo de Escazú. Somos jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe. Hay un representante de Chile, hay uno de Argentina, hay uno de San Vicente y las Granadinas, hay otra chica que es de Costa Rica. Y entre todos, yo creo que la gran característica del liderazgo ha sido llevar el Acuerdo de Escazú a la realidad de todos los miembros de nuestra región y verlo cada vez más como algo más cercano, ¿no? Lastimosamente, cuando se crean instrumentos o normatividad internacional, pues muchas veces las personas logran pensar que eso es lejano a sus realidades porque no logran tener una relación constante o decir cuál es esa problemática que a mí me afecta, ¿sí? Entonces, lo que hemos querido hacer como Champions es que cada día la ciudadanía en general pueda identificar que todas las problemáticas que vivimos, que la falta de acceso a la información, que la falta de participación ciudadana, que los impedimentos y las diferentes problemáticas que hay en justicia ambiental, que la desprotección que existe hacia los líderes ambientales es algo que nos afecta a todos y es algo con lo que todos debemos aportar nuestro granito de arena para contribuir a las soluciones. Ahora, esta relación con la COP y con la justicia climática pues es evidente, ¿no? No podemos hablar de un acuerdo que promueve la justicia ambiental, el acceso a la información y a la participación ciudadana sin hablar que estos mismos espacios son fundamentales para que todas las medidas que se tomen para mitigar el cambio climático y en general para adaptarnos a lo que ya está ocurriendo en el mundo, pues sean necesarias, ¿no? Necesitamos de que en países como Latinoamérica y el Caribe, que tienen unas problemáticas socioambientales tan complejas y que están siendo pues constantemente, así como el resto de países del mundo, afectados por lo que significa la crisis climática, pues se tomen todas las acciones necesarias para que tanto los estados como los ciudadanos nos empoderemos desde nuestros roles y desde nuestras responsabilidades a actuar de la manera más coherente posible. Y el Acuerdo de Escazú yo diría que es un primer paso en Latinoamérica y el Caribe para constituir esto y para apoyar el proceso y para de una u otra forma comprometernos cada vez más y decir que no es solamente algo del papel, sino que es algo que se debe vivir y que se debe adaptar. Thank you very much, Laura. Muchísimas gracias, Laura, for sharing this work that you have been doing and for making very clear this relationship between the Escazú Agreement and the conversations right now at COP26. And with this question, I'll move forward with Mrs. Marina again, who's on the set. And the question is, so what are the expectations of this COP26 for you guys at ECWAC, and how these expectations or how these results that can come from the COP26 can contribute with the process that you have shared with us in the previous question that the Escazú Agreement is following
on the next steps of the agreement in terms of in the conference of parts, but also in terms of the implementation. Thank you, Marina. Marina, I guess we cannot hear you on the Zoom platform. Yes. Now, hola, ¿me podéis escuchar ahora? Ah, sí, ahora sí te escuchamos. Ok, ¿y ahora también? Sí, vale. En realidad, y también como comentaba Natalia, las COPs en realidad son como una oportunidad también, ¿no? de una instancia participativa, y sabemos que esta realmente ha tenido muchas restricciones, ¿no? Todas y cada una de las negociaciones que se están dando y que se van dando, ¿no? Algunas con más o menos componente en cuanto a derechos humanos. Y la verdad es que la expectativa, más que la expectativa, yo hablaría más de cómo estas instancias internacionales tienen impacto, ¿no? En lo regional, y cómo en el camino en el que estamos hacia la primera COP de Escazú se pueden generar sinergias en este aspecto, ¿no? Y se pueden generar aprendizajes de las mismas negociaciones que están teniendo lugar. Entonces, en realidad, como también han comentado las colegas, vamos hacia una primera COP de Escazú, y la primera COP está planificada para ser un año después de la entrada en vigor del mismo acuerdo. Ya veníamos, ¿no? Después de la adopción de Escazú en 2018, tuvimos dos instancias también participativas, ¿no? En 2019 en San José y en St. John's, que fue de manera virtual en diciembre en 2020. Y después de la entrada en vigor esperamos ir a esta nueva COP en la que se nos generan bastantes desafíos en cuanto a cuáles van a ser los roles y los procedimientos, y desde los cuales en el marco de la misma COP de cambio climático también tenemos mucho desde donde inspirarnos y mucho desde donde aprender, ¿no? También de qué manera vamos a articular un comité, ¿no? de apoyo y implementación para lo que es el cumplimiento, ¿no? de estas COPs, porque no van a ser solo relacionadas con cambio climático, pero van a tener mucho que ver con ello, ¿no? Por supuesto, el abanico, ¿no? de temáticas es más amplio y va a recoger también todo el impacto, ¿no? que tienen todos los impactos que tienen todas las decisiones en temas ambientales en las poblaciones, y sobre todo el cumplimiento a nivel internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es como no hay que perder realmente ese norte, y saber que también, ¿no? que Escazú es un instrumento muy completo y muy diverso en cuanto a que recogen a través de sus diversas disposiciones diferentes objetivos que muchos tienen que ver con las COPs, ¿no? con las conferencias de las partes de Naciones Unidas contra el cambio climático, pero que el abanico es más amplio, ¿no? También en la próxima COP1 de Escazú vamos a tener también que tener la discusión sobre cuáles van a ser los arreglos financieros y cómo vamos a estructurar los fondos voluntarios, y cómo vamos a realmente asegurar, ¿no? la sostenibilidad de estas reuniones, que sin duda yo creo que van a ser una instancia, y creemos desde la CEPAL y así lo vamos a promover, que sigan siendo una instancia en la que por supuesto participen de manera progresiva y equitativa los diferentes actores que forman parte de todo este proceso, y podamos seguir además en un contexto que es el de ahora, en el que por supuesto existe un debilitamiento del multilateralismo y también un debilitamiento de la participación pública por la misma situación de pandemia. Podamos seguir creando conciencia y haciendo incidencia y abogacía para que realmente en el marco de los propios estados, ¿no? como decía nuestro colega de Perú, podamos, ¿no? acabe cristalizando en lo nacional. Muchas gracias.
Thank you very much. Thank you very much, Marina, for this answer and for sharing with us about these expectations and how these processes will connect. And definitely, and again, as we said before, the importance of the outcomes of these negotiations with the Conference of Parties of the Escazú Agreement. So we will move forward actually kind of with the same or a question in line with this one, but with Mr. Miguel. Mr. Miguel, the question would be, so from the environmental and indigenous defenders, what are you expecting from COP26? And how do you think these outcomes can also contribute with the implementation of the Escazú Agreement? Because of the timing that we have for the session, I will really thank if the interventions can this time not be as long, if we can have these answers in short interventions. But thank you in advance for your response, Mr. Miguel. Sí, señor Miguel, le decía, sí, para la pregunta es ¿cómo es o cuál es la expectativa de los defensores ambientales y los defensores indígenas respecto al acuerdo de Escazú y estas negociaciones de COP? ¿Qué es lo que ustedes esperan que pase en esta COP para que se vea traducido en el avance del acuerdo? Y sí les pedimos, por favor, que para movernos con el tiempo de la agenda, que podamos tener intervenciones cortas. Muchísimas gracias, señor Miguel. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que queremos en estos espacios es seguir haciendo nuestro trabajo. No quisiéramos en la próxima COP decir que si ahora hemos dicho que son 11 líderes asesinados, en la próxima COP decir 20. Queremos reducir esta estadística, ¿no? Y por eso es que nosotros pedimos a los gobiernos que puedan respetar los convenios internacionales que ellos mismos asumen, ¿no? Porque en la práctica eso no está pasando a nivel de la Amazonía, en Perú, ¿no? A nivel general. Entonces creo que es importante que también los estados o los gobiernos asuman su rol que le corresponde. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Miguel. And yes, I guess that is one of the key points, to see these commitments and these agreements reflected in the life of people and reflected on policies that actually protect our environment, but also protect the people who's protecting our environment. Muchísimas gracias, señor Miguel. Y definitivamente lo que necesitamos es que estos acuerdos y estas decisiones sean implementadas y se reflejen también a nivel nacional en políticas y en acciones que no solo protejan nuestro medio ambiente, sino a las personas que protegen nuestros ecosistemas y nuestro planeta. Muchísimas gracias, señor Miguel. So, therefore, we are moving forward this time with Natalia. Natalia, from the mechanism, so you have to tell us what is the mechanism, how it promotes the engagement of different stakeholders, but then what could be, or from the mechanism, what you see regarding the key, or is there any key outcome that you are considering regarding this COP26 that can be very helpful for the implementation of the Escazú Agreement? Is there any key points that you consider that COP26 should have in order to move forward with the agreement? Gracias, Rosario, por la pregunta. Bueno, teniendo en cuenta que Escazú es un acuerdo que reconoce y protege derechos humanos, como el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación, creemos que lo más importante es que en esta COP se haga referencia y los países tengan en cuenta sus obligaciones de derechos humanos. Lamentablemente, la semana pasada los países cerraron un texto sobre Action for Climate Empowerment, que es el artículo 12 del Acuerdo de París, que es un artículo que se parece mucho a Escazú, básicamente, porque habla de cómo los países tienen obligaciones de promover el acceso a la información y la participación ciudadana en materia de acción climática. Y lamentablemente el programa de trabajo que
que parece se va a adoptar este fin de semana y que se cerró la semana pasada, excluyó cualquier referencia a derechos humanos. En ese programa de trabajo, en algún momento, en un borrador, también se incluye una referencia, digamos, un reconocimiento al Acuerdo de Escazú y al Acuerdo de Aarhus como instrumentos importantes de democracia ambiental y que pueden ser herramientas para la implementación de las acciones climáticas, pero eso también los países lo borraron. Entonces, como sociedad civil, sí estamos muy decepcionados, digamos, de los países y en especial de algunos países que promovieron activamente que de este programa de trabajo se excluyera cualquier referencia a derechos humanos, a derechos de género, a derechos de los trabajadores. Así que esperamos, digamos, que los países, digamos, cambien sus posiciones. Sabemos que ese texto ya quedó así, no se va a volver a abrir, pero hay otros textos en negociación en este momento en la COP en los que es muy importante que hayan referencias a derechos humanos, porque digamos, en este momento específicamente los países están negociando las reglas sobre el artículo 6, en el que se habla de mecanismos de mercado y no mercado, y en eso, digamos, puede que en el programa de Action for Climate Empowerment, digamos, las consecuencias no sean tan graves, pero tener en el artículo 6 las consecuencias de no tener un programa basado en derechos humanos sí van a ser muy graves, porque el artículo 6 lo que permite es estos programas de mercados de carbono, que ya sabemos en el pasado que han afectado a las comunidades indígenas, a las comunidades locales, a los ecosistemas en muchos lugares del mundo. Cuando se adoptan estos programas de carbono, sí que hayan unas salvaguardas sociales, ambientales, sin que haya un marco de derechos humanos y sin que haya un mecanismo para que cuando haya algún problema con uno de estos proyectos de mercado de carbono, pues las comunidades tengan a quién acudir para reclamar sus derechos. Entonces, esa es una negociación que creo que es muy importante y que tiene que ver mucho con Escazú, porque en estos mercados de carbono necesitamos que haya un acceso a la información, que las comunidades conozcan cuáles son los proyectos que se van a implementar bajo estos mercados de carbono, que puedan participar cuando se están adoptando estos proyectos y cuando se están definiendo. Entonces, digamos, ahí sí va a haber un impacto muy grave si no se incluyen las salvaguardas, si no se incluyen, digamos, el lenguaje en materia de derechos humanos. Y es una historia que ya conocemos porque ya pasó bajo el protocolo de Kioto, ya pasó con el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, yo creo que es muy importante que teniendo en cuenta el marco que nos propone Escazú, el marco que nos propone el convenio de Arcos, los delegados aquí, los negociadores en la COP, adopten un marco, digamos, fuerte en materia de derechos humanos para el artículo 6 y que además este artículo 6 no sea usado para bajar la ambición de los compromisos climáticos, porque la primera obligación de los estados es reducir sus emisiones y eso creo que en lo que todos coincidimos que debe ser el llamado. Pero bueno, para no extenderme más, lo dejo hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Thank you very much, Natalia. And these are important points to have in mind, that we need to link climate change with human rights. This is not only about technical issues, it's about the dignity, it's about the respect of the human rights and the protection of the human rights of the people. So I hope these negotiations can move forward, and definitely these are very or key points that in the previous COP didn't allow us to conclude the conference with a resolution, with an agreement. The Article 6 is very controversial, and hopefully in this COP, human rights, but also the transparency and the not double registration of these carbon bonus on the NDCs, it's considered as well, and definitely in that scenario, this will be really helpful for the implementation of the Escazú agreement on the region. Thank you very much, Natalia, and we really will be looking forward to hear more from you in the future about what happened after the COP26 and many other ways to engage on the follow-up process of the Escazú agreement. But then now at the end, but the last but not least, we have Laura. Laura, please tell us why it's important then to talk about the Escazú agreement on the COP26, and is there any action that young people is doing at the regional level that perhaps you can share that is contributing with the implementation of the agreement?
Bueno, yo creo que hay 4 puntos fundamentales que diría yo para hablar de la importancia del Acuerdo de Escazú. El primero, pues, es que es un acuerdo sin precedentes para una región como Latinoamérica y el Caribe con tantas problemáticas socioambientales. Y es sin precedentes porque busca de una u otra forma generar un piso para que todos los estados estemos bajo con las mismas condiciones que puedan garantizar no solamente la defensa del medio ambiente, sino también los derechos humanos de las comunidades en general, pero específicamente de las comunidades étnicas y de las comunidades que constantemente se ven afectados por los procesos de desarrollo que se dan en nuestros países, que tienen un gran impacto en las regiones en donde las comunidades étnicas por lo general habitan o desarrollan su diario vivir. El segundo, porque es un instrumento que nos permite fortalecer la democracia ambiental en nuestra región al fortalecer estos 3 derechos de acceso que tanto hemos mencionado. Y yo sin duda alguna creo que nosotros no podemos hablar de enfrentarnos a la crisis climática o de aportar a soluciones en asuntos ambientales si la ciudadanía no está empoderada para hacerlo. De hecho, una muestra de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y de un poco lo que nos comentaba Natalia de lo que está ocurriendo en la COP es si los ciudadanos tuviésemos un poder mucho más fuerte de lo que aparentemente tienen los estados, que finalmente son quienes nos representan a nosotros, el cambio sería diferente, pero eso no se va a lograr si no hay ciudadanos que estén empoderados, y la única forma de que un ciudadano esté empoderado es que conozca, es que participe y es que actúe. Y para eso se necesita que las fronteras que por mucho tiempo han impedido que tengamos acceso a la información cada día más se debiliten, que los espacios de participación que han sido tan confusos, que han sido tan difíciles de acceder, que han estado llenos de prejuicios y llenos diría yo, de barreras, aunque son invisibles, pero siguen siendo barreras, pues cada día desaparezcan, y sobre todo que nosotros como ciudadanía tengamos la suficiente fuerza en nuestra voz y en nuestro actuar para exigirle al Estado que tenga un sistema no solamente judicial, que funcione bien, sino que de manera transversal la protección al medio ambiente y a los derechos humanos se dé. ¿Sí? Esto no es un asunto que se deba categorizar en una sola herramienta. Los derechos humanos son transversales, los derechos humanos afectan a todo el mundo, y uno no puede decir que un Estado está comprometido con ciertos derechos y con otros no. Entonces, yo creo que el Acuerdo de Escazú en este segundo punto es fundamental para ello. El tercero es que obviamente establece la obligación de que cada día haya más divulgación de las relativa al cambio climático y a la contribución para fortalecer esas capacidades nacionales en la materia, ¿no? Muchas veces la ciudadanía en general, yo creo, no conoce qué está haciendo su Estado para mitigar, para contribuir a lo que estamos viviendo. Y sin duda alguna, que el Acuerdo de Escazú promueva desde sus prefacios y desde sus orígenes que los estados sean honestos y sean transparentes en la publicación de la información sobre las labores que hacen para mí es clave. Y el último punto diría, y por supuesto no es el menor, y ya lo mencionaba también en la mesa, se habla de la importancia de proteger a los líderes defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en el territorio. En el caso de Colombia, que lastimosamente ocupa los primeros lugares en ser un sitio tan peligroso para la defensa del medio ambiente, es clarísimo que nosotros no podemos hacer una lucha ambiental sin personas y sin proteger a las personas. Y lastimosamente este proceso generacional, delegado generacional, va a ir cada vez merguándose si los jóvenes no ven que los estados se encargan de proteger la labor que hacen, y sobre todo si los jóvenes no vemos que la labor de un líder es dignificada, es respetada, es agradecida, ¿no? Entonces, esto lo uno con la última pregunta que me hacías, y es, ¿qué se está haciendo desde las juventudes? Y es precisamente los jóvenes cada vez más estamos tratando de decirle al resto de la gente, la lucha ambiental no es solamente un tiempo, la lucha ambiental no es de una sola generación, la lucha ambiental no es de un solo pueblo, es algo que nos une a todos, es algo que debe ser transgeneracional, si se puede decir de alguna manera, y en el marco de esto hay muchísimas iniciativas, hay muchas ONGs que se están pues que se están moviendo. Yo quisiera resaltar también lo que se ha hecho desde Jóvenes por Escazú, que pues es una campaña regional
que se está manejando ahora, que está pues por ahora liderada por The Millennials Movement y otras organizaciones que se han unido a lo largo de este proceso para dar a conocer el acuerdo, para relacionarlo con temáticas tan importantes como la COP26, pero sobre todas las cosas para hacerlo cercano a la realidad que todos vivimos y no pensar que los derechos humanos y que la protección al medio ambiente es algo de lo que se tienen que encargar otros, sino que nosotros mismos desde nuestros roles, por más pequeños que aparentemente sean, tenemos todo el poder y la capacidad para hacer cambios que generen este impacto. Así que yo creo que esta iniciativa de Juventudes por Escazúes ha sido fundamental, ha llevado a unirnos como región también, porque pues une las voces de muchas perspectivas, pero también representa la labor individual que cada líder y que cada organización hace en su territorio. Thank you very much, Laura. And yeah, definitely, it's I really like your 4 points to talk for the reasons of why we need to talk about the Escazú Agreement at COP. Why is it important? Why the participation, the access to information, but also the protection of human rights should be on the table on this conversation. And thank you very much for the work you have been doing, but also to Sebastián Benfeld, who is in Chile, and also to you, Laura, from Colombia, who have joined this regional effort for the Juventudes por Escazú or Escazú youth initiative that we are working on with DAR Peru, as well as our partner organizations and other organizations in the region. With this, I would like to close the panel, and I would really like to thank you all for your interventions and for the work that you are doing and for putting on the table on these negotiations the importance of the Escazú Agreement and talking about access to climate justice, but hand in hand with human rights. I hope the best on the next days, on the negotiations, and also in your work and in the work that you are doing. Thank you very much, and thank you for all the people that join us online, but also offline from COP26 in Glasgow. Thank you very much for your participation. A big round of applause. And now we are going to the closing remarks with Isabel Lopez from DAR Peru, who's going to be sharing some key points as well. Thank you very much. The floor is yours, Isabel. Thank you. Gracias, Rosario. Gracias a todo el panel, a Miguel, a Natalia, y también de parte de la CEPAL. Creo que de parte de DAR, de Acción para el Desarrollo Sostenible en español, y la Millennials Movement, estamos buscando poder hacer que el Acuerdo de Escazú también se visibilice aquí en la COP26, porque sabemos que los estados se comprometen, pero el papel aguanta todo. La hora de la hora es cuando se implementa y cuando regresemos a nuestros países y veamos la realidad. El tema de los defensores, como decía Miguel, la situación no ha cambiado mucho a pesar de que cada vez hay más compromisos. En el tema de la representación del público hay espacios, pero la pregunta es cómo hacer para que estos espacios puedan ser más abiertos, para que representantes indígenas puedan participar de estos procesos y también haya un diálogo más directo con los diferentes tomadores de decisión a nivel mundial y a nivel de América Latina y el Caribe. Así que nada, muchas gracias a todos y solo los queríamos invitar para poder tener una foto final. Gracias.